teacher is going to teach me algebra. Bueno amigos, gracias por conectarse a mi canal. Hoy vamos a empezar con ecuaciones, ¿ok? Dentro de la preálgebra, ¿ok? Vamos ya a resolver para la variable, ¿ok? Pero ¿qué es una ecuación? ¿Qué son las ecuaciones? Pues una ecuación es una oración matemática, es como un lenguaje, que establece que dos cantidades son iguales. Y esas expresiones algebraicas están representadas con números, letras, signos, símbolos, etcétera. ¿Ok? O sea que la mejor forma de entenderlo es viendo un ejemplo. Vamos a ver, vamos a coger el amarillo y tenemos x más 5 igual a 20 dividido entre 2, ¿ok? Aquí prácticamente está dicha ¿verdad? Lo que es una ecuación. Dice que tenemos letras, vamos a verlo. Mira, esto es la variable x, signo más un número o varias letras, ¿verdad? Con un signo de igual. O sea, las ecuaciones siempre tienen un signo de igualdad. Y es igual a su lado derecho. O sea, el lado izquierdo de la igualdad dice que es igual al lado derecho. ¿Y cómo resolvemos? Pues vamos a escribirla aquí nuevamente. X más 5 es igual a 20 medios. Y resolvemos para x. Entonces, miramos los dos lados de la igualdad y vemos que tenemos una fracción. Oye, como no queremos complicarnos la vida, vamos a resolver la fracción primero. Bajamos la x más 5 y y es 10. Ahora, ¿cuánto vale x? Pues nada, hacemos los siguientes pasos. Luego nos vamos a ahorrar este paso que van a ver ahora. X más 5, ¿ok? Pero como yo quiero pasar este 5 al lado derecho, le resto 5 es igual a 10 menos 5. Si te fijas, voy a cambiar de color, si te fijas, esto lo puse nuevo, pero si lo pongo aquí en el lado izquierdo, también lo tengo que poner en el lado derecho. Por lo tanto, me sobra x porque 5 menos 5 es 0. Me sobra la x, la bajo. Y 10 menos 5 es 5, ¿sí o no? Pues claro. Y ese sería el resultado de la x, el valor de la x. ¿Cómo yo sé que yo lo hice bien? Muy sencillo, sustituimos en esta x que está en la expresión original ese resultado. Y 5 más 5, ¿verdad? Que es la original, esta es la expresión original, es igual a 20 dividido entre 2. ¿Sí o no? Pues claro. Oye, cuando dividimos 20 entre 2 nos da 10, ya lo sabemos, ¿cierto? Y 5 más 5, ¿cuánto es? 10. 10 es igual a 10. La igualdad está perfecta. ¿Ok? Esta es la forma de verificarlo. Sustituimos el valor de x en la ecuación original y resolvemos la ecuación. Nos tiene que dar una igualdad porque aquí dice que esto es una igualdad. Seguimos con nuestro segundo ejemplo. Tenemos aquí esta expresión 3y más 2y igual a 15. ¿Ok? Ahora vamos a ir un poquito más rápido porque ya sabemos. Tenemos 3y más 2y, ¿cuánto es? 5y. ¿Ok? Podemos resolverlo de una vez, porque dice que esto es igual a 15. Ahora despejamos esta multiplicación, 5 por y, que es igual a 15. Lo que está multiplicando pasa al otro lado
a dividir. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a hacerlo con otro color, ¿ok? Para que tú veas. Vamos a hacerlo con este color. Tenemos 5y que lo vamos a dividir, ¿ok? Entre 5. Y esto es igual a 15 dividido 5, ¿ok? En realidad lo que estamos haciendo es dividiendo el número 5 nada más. Vamos a ponerlo con propiedad, ¿ok? Vamos a ponerlo con propiedad, porque lo que queremos eliminar es esta multiplicación. Entonces hacemos la operación inversa, porque lo que queremos es eliminar este 5. Y ahora, ¿qué va a quedar? Queda la y sola y 15 dividido entre 5. Entonces, hacemos el otro paso, y es igual a... ¿Y cuánto da entonces esta división? ¿Ok? Si tú tienes 5 aquí y divides 15, tú tienes que entonces que decirme qué número va aquí. Pues 3, porque 3 por 5 es 15. Y 15 menos 15 es 0. O sea, la y, el valor de la y es 3. ¿Ok? El valor de la y es 3. Y no sé por qué me salió esto tan feo. Pero el valor de la y es 3. ¿Ok? Oye, pero ¿cómo yo sé que esto es correcto? Como te dije anteriormente, venimos a la ecuación original y sustituimos 3 por 3, porque esto es 3 por y, más 2 por 3, que es igual a 15. Resolvemos el lado izquierdo, 3 por 3, 9, más 3 por 2, 6, igual a 15. Y todo el mundo sabe, hasta tú y yo, que 9 más 6 es 15. Por lo tanto, el check, o sea, la verificación, dice que también resolvimos correctamente. ¿Ok? O sea que este problema está resuelto de forma correcta. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Un poquito con una complicación. Vamos a poner una fracción. 2 tercios de y es igual a 6 más 2. ¿Ok? Como ya sabemos hacer expresiones algebraicas de una variable, pues vamos a ir un poquito más rápido. ¿Ok? Voy a resolver el lado derecho. Quiere decir que bajo 2 tercios de y esto va a ser igual a 8, exactamente. 6 más 2 es 8. Y ahora voy a esta multiplicación que está aquí, ¿verdad? Voy a simplificarla, ¿ok? ¿Y cómo la voy a simplificar? Pues se puede simplificar de dos maneras. O resto esa fracción en el lado izquierdo y luego en el lado derecho, o la simplifico directamente, ¿ok? Porque yo puedo, por ejemplo, mira, puedo decir 3, coger el recíproco, 3 medios por 2 tercios de y, esta es la y, ¿ok? Igual, no me cuesta nada escribirla bien, vamos a borrarla, de y, 2 tercios de y, o sea, realmente esto es otra multiplicación, ¿ok? Y es igual a 8 por 3 medios, porque lo que hago en el lado izquierdo lo tengo que hacer en el lado derecho o viceversa, ¿ok? Oye, y aquí yo voy a simplificar. ¿Por qué puedo simplificar? Porque todo número entero está dividido entre 1.
Y entonces yo puedo simplificar. Vamos a simplificar primero el lado izquierdo y luego el lado derecho. ¿Ok? Simplifico. Si yo te digo que el 3 se va con el 3, porque estoy multiplicando el cruzado, ¿ok? Y el 2 también se simplifica. Lo que estoy haciendo es dejando la y sola de una vez, ¿ok? Simplificamos, ¿ok? Cruzado para acá y luego para acá. Esto sería igual a la simplificación de esto, ¿ok? Si yo simplifico esto, aquí queda 4, ¿ok? Aquí queda 4, ¿ok? Porque estoy dividiendo entre 2 este número, el 8, estoy dividiéndolo entre 2 y este también lo estoy dividiendo entre 2. Aquí me queda 1. Por lo tanto, tengo una multiplicación, esto se va a ver así. Se va a ver así. 4 por 3, porque es lo que me sobró. Este 4 por 3, porque simplifiqué. Puedo simplificar porque le puse un denominador 1, en este caso acá, y 3 por 1 es 3, míralo acá. ¿Ok? Entonces quiere decir que voy a pasarlo ya acá el final de la película y dice que y es igual a la multiplicación de 4 por 3, que es 12. ¿Ok? Y este sería el resultado. Pero ¿cómo yo sé que es correcto? Oye, pues verifico, hago la verificación, ¿ok? Y sustituyo absolutamente el 12, que es el valor de y, donde esté y. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí, vamos a ponerlo acá arriba. 2 tercios por, por la y, míralo acá, está la y. 2 tercios por y, ¿qué es y? 12. Y esto es igual a 6 más 2, que es la ecuación original, esta que está aquí. ¿Ok? Entonces voy a bajar el igual y voy a simplificar directamente. ¿Por qué? Porque esto es una multiplicación y todo número está dividido entre 1. Por lo tanto, yo simplifico esto, me sobran 4, pero me sobran 4 de esta simplificación, porque se simplifica en cruz. Y 2 por 1 es 2, por lo tanto se queda 2 por 4. Se queda 2 por 4 y es igual a 6 más 2, que sabemos que es 8, ya lo vimos ahorita. Y 4 por 2 es 8. Por lo tanto, está bien hecha esta expresión con y igual a 12. Vamos a ver otro ejemplo y terminamos el video. Pues fíjate, en este video tenemos 4x más 3 igual a 21 menos 2x. Como ya hemos aprendido en los ejercicios anteriores, yo tengo que simplificar. La forma de simplificar, porque tenemos variables en el lado izquierdo y en el lado derecho. Oye, pues a este lado podemos sumarle 2x y sumarle 2x al lado derecho. ¿Ok? Lo hacemos tanto en el izquierdo como en el lado derecho, porque queremos eliminar este menos 2x del lado derecho. Por lo tanto, si tenemos 4x más 2x más 3, sería igual a 21 menos 2x más x más 2x. ¿Por qué? Porque lo que queremos es eliminar este menos 2x de este lado y dejar solo el 21 y las x solas en el lado izquierdo. Por lo tanto, si cambiamos de color, fíjate que menos 2x más 2x nos queda aquí en este lado solamente 21. Y cuando sumamos 4x más 2x tenemos 6x en el lado izquierdo más 3. ¿Ok? Y ahora
lo que vamos a hacer es pasar el 3, ¿verdad?, al lado derecho, pero para eso tenemos que restárselo a este lado izquierdo. Por lo tanto, si tenemos 6x, vamos a hacer eso primero pasito a pasito, más 3 menos 3 sería 21 menos 3, porque ya el más 3 era de este lado, ¿ok? Este menos 3 es el que vamos a pasar al lado izquierdo, porque lo que queremos es despejar las variables, ¿ok? Pero para eso primero eliminamos este número. Entonces, resolvemos en el lado izquierdo y decimos que tenemos 6x porque este se fue con este. Y ahora este lado lo resolvemos haciendo resta, ¿verdad? 21 menos 3, que es 18. Y ahora este 6 que está multiplicando a la x, para nosotros salir de él, lo que tenemos que hacer, vamos a cambiar de color, es dividir ese 6 entre 6 y también el 18 entre 6. ¿Por qué? Eliminamos este 6 y nos queda la x sola, y 18 dividido entre 6, 18 dividido entre 6 es 3. ¿Por qué? Porque acuérdate que te dije desde el principio que empezamos preálgebra que te tienes que saber las tablas de multiplicar, tienes que saber dividir, y no sabes dividir si no sabes la tabla de multiplicar. O sea, me sigue. 6 por 3, 18. Menos 18, 0. O sea, que este es el resultado. Este es el valor de x. Ahora bien, este es el valor de x, pero tú te puedes preguntar, ¿por qué es 3? ¿Cómo yo lo sé? Pues haces la verificación sustituyendo, el valor de x, que ya lo sabemos, en la ecuación original. Vamos a cambiar de color. Vamos a hacerlo de otro color, de este color, blanco. ¿Ok? Y sustituimos esta ecuación ya directamente acá. 4 por 3, porque ese es el valor de x, más 3 igual a 21. Voy a borrar voy a borrar esto que está aquí, que no nos hace falta, ¿ok? Para poder seguir con el problema. Y la ecuación original dice 21 menos 2 por 3. Muy bien, porque ese es el valor de x, y mira la x acá. Y resolvemos el lado izquierdo y el lado derecho. Ok, el lado izquierdo dice que esto es 4 por 3 es 12, 12 más 3 igual a exactamente 21 menos 6, porque esto es 6 también, pero negativo. 21 menos 6. Y ahora resolvemos tanto el lado izquierdo como el lado derecho. 12 más 3, ¿cuánto es? 15. 21 menos 6, 15. Y hemos ejecutado las operaciones correctamente. Bien amigos, si el video te gustó, por favor, suscríbete si no te has suscrito, dame un like, compártelo con tus amistades, marca la campana para que te notifique cuando subo otro nuevo video, y nos vemos en el próximo video. Bye bye.